Hay una palabra griega, como muchas otras palabras griegas, que no tiene traducción ni al latín ni a nuestra lengua, que es anakefalaiosis. Es una palabra muy compleja que utilizaba San Ireneo de León en sus escritos. Anakefalaiosis vendría a significar algo como recapitulación, es decir, llevar a la cabeza la conclusión de muchos acontecimientos. Tiene que ver naturalmente con la vida, con el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo con el futuro. Es algo así como que a través de un acontecimiento o de un suceso nosotros podemos dar sentido a cosas que nos han sucedido hace mucho tiempo y que en su momento no tenían explicación. Es decir, para decir anakefalaiosis necesitamos muchas palabras, porque es un concepto complejo. Pero hoy me ha pasado a mí algo que tiene que ver con esto, y me suele pasar en otros momentos de mi vida, y me pone en sintonía con unas palabras de la Biblia que son muy bonitas, ¿no? Igual que el cielo es más alto que la tierra, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Y a veces no entendemos lo que nos pasa en la vida hasta que las piezas se ajustan cuando pasa el tiempo y entonces se comprenden. A ver, he dicho este pequeño sermón para explicar algo que me ha sucedido hoy. Hoy he celebrado la misa por don Antonio Montero, académico de número de esta Real Academia de las Letras y las Artes, que cumplía 2 años desde que falleció. Las hermanas vinieron desde Granada y me pidieron que dijera la misa porque hoy era San Antonio de Padua. Y no he podido dejar de pensar en la maravillosa coincidencia de que hoy nos encontremos aquí precisamente en la Academia anunciando este congreso y hablando de los 12 apóstoles de Belvis de Monroy o apóstoles de México, porque fue don Antonio Montero quien hace 25 años, cuando estábamos celebrando el gran jubileo de la cristiandad del año 2000, convenció al entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo fui testigo de todo aquello, ¿no?, de la importancia que tenían estos 12 franciscanos conocidísimos en la Nueva España y, por desgracia, absolutamente desconocidos en España y más desconocidos todavía en Extremadura. Solo 4 eclesiásticos, 4 franciscanos y 4 eruditos conocían de su existencia. Yo confieso que no tenía ni idea. Cuando don Antonio me contó aquello, me quedé maravillado. Vine a visitar con él el convento, que estaba entonces ruinoso, lo recordarán los de Belvis de Monroy, que después se arregló a raíz de aquello, ¿no? Y ahí se celebró después, una vez que se restauró, se celebró una misa, y después se colocó aquel monumento que está en el cruce de carreteras. Bueno, pues el alma de todo aquello indudablemente fue don Antonio. Y don Antonio me lo contaba todo a mí. Yo en aquel momento era mucho más joven, claro, hace 25 años, estaba metido en otros muchos asuntos y a mí me parecían cosas de don Antonio. Pero me daba cuenta de que aquello era realmente importante. Pasado el tiempo es cuando he comprendido en todo su sentido y en su profundidad la importancia que tienen esos 12 frailes. Solo cuando se conoce la historia que se desenvuelve en México a lo largo de todo el siglo XVI y el siglo XVII se llega a comprender. Parece una obra de titanes que supera con mucho la obra de los que llamamos conquistadores o de los repobladores, porque abarca desde la cultura hasta la salud, la espiritualidad y la lengua. Es fantástico y absolutamente impresionante. Él no va a hablar suficientemente de ello, me refiero al arzobispo. Pero yo tenía que recordar hoy a don Antonio, puesto que es su antecesor también en el cargo. Hoy he celebrado la misa porque era su santo, lo he recordado y en cierto momento he tenido la sensación de que hablaba con él, ¿no? Era como un regalo de Dios, de estos que a veces aparecen inesperadamente y todo el día está pensando, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. Dios sabe dar sentido a las pequeñas cosas de la vida y a veces esa luz nos hace muy felices. Y con esto, que era obligado, pues voy a presentar a mi querido arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, que lleva, como saben, muy poco tiempo en el cargo. Poner en una relación
Una vida religiosa tan larga, tan dilatada, con tantas responsabilidades, con tantos cargos, es muy difícil. Les remito directamente a Internet, donde tienen todas las fechas, todos los lugares y todos los sitios. Yo, según me ha pedido él, como buen franciscano, voy a hacer una cosa cariñosa y sencilla, ¿no? Lo primero que hay que decir es eso, es una vida religiosa con muchísimo interés, mucho. Yo creo que tenemos delante a una de las personas que conocen mejor el mundo, y cuando me refiero al mundo en el sentido geográfico y cultural, porque se ha tenido que pasar la vida viajando, no porque él quisiera, ni por hacer turismo, sino porque los cargos que ha tenido le han obligado a viajar. Por eso es un hombre políglota. Conoce muchas lenguas, puede desenvolverse en muchas lenguas. La vida religiosa tiene eso. Él ingresó en la vida religiosa muy jovencito, es gallego, de la provincia de Orense, de un pueblo, de un municipio, de los muchos que hay en Galicia. Es que no me sale nunca el nombre, que es muy gallego, Lodoselo, eso es, Lodoselo. Ingresó en el seminario de la provincia franciscana de Santiago de Compostela y después de ahí, muy, muy joven, ya se fue a Tierra Santa, porque se fue a la custodia de Tierra Santa y estudió la teología y después ya fueron cargos tras cargos. La vida religiosa tiene esto, o te quedas toda la vida en un mismo sitio o te pasas toda la vida dando vueltas. Y los franciscanos son muchos de dar vueltas. Hoy es San Antonio de Padua y si conocen la biografía de San Antonio de Padua sabrán que es una biografía complejísima. Pues todavía más complicada es la de don José Carballo, se lo aseguro. Y bueno, y de ahí, después de tener todos esos cargos, ¿no? que conocen bien, que son visitador, maestro de novicios, maestro de provincia, guardián, pues a tener los máximos cargos de la vida religiosa que se pueden tener. Ya Juan Pablo II le dio un cargo muy importante en los institutos de vida religiosa, fue también presidente de todos los superiores, de comunidades religiosas de todo tipo, y su último cargo en la secretaría también, que hace referencia a la vida religiosa. De ahí fue nombrado obispo y arzobispo, y después llega el nombramiento a nuestra querida Extremadura. Extremadura, no hace falta decirlo, es muy franciscana. Yo creo que no tenemos un rincón de nuestras dos provincias donde no haya un conventito. Digo conventito porque aquí tenemos el convento más pequeño del mundo, en Extremadura, de donde parte el alma espiritual de nuestra tierra, nuestro querido San Pedro de Alcántara. Esa maravilla de santo y a la vez personaje, ¿no? que la verdad es que es como un galón lleno de luz, ¿no? Que nos ilumina a todos los extremeños. Como decía Santa Teresa, no hay cosa que se le pida que no conceda, y de eso doy fe, ¿no? Don José se ha pasado la vida viajando. Ahora tiene que viajar en un territorio mucho más pequeño, que es nuestra Extremadura. Y eso nos hemos comprometido algunos a enseñársela parte por parte, desde la grandiosidad de Guadalupe hasta el convento del Berrocal, que tendrá que visitar, no ha tenido todavía tiempo, porque tiene muchas ocupaciones. Les aseguro que hoy la providencia ha estado muy generosa, porque anunciar este congreso internacional y tener esta conferencia con un arzobispo que conoce muy bien el mundo franciscano y que además es franciscano, es todo un lujo. Muchas gracias, don José. Para iniciar, la base de toda evangelización la encontramos en el mandato del Señor, que leemos en Mateo. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Jesús llamó a los suyos, leemos en el Evangelio de Marcos, para que estuvieran con él, pero inmediatamente para mandarlos a predicar. Nunca, nunca, y esto tenemos que tenerlo muy presente, sobre todo nosotros los eclesiásticos, nunca pensó en un grupo cerrado, nunca pensó en una secta, como fue considerada en sus orígenes la iglesia primitiva. Jesús pensó
Jesús quiso una iglesia en salida, por usar una expresión muy común y familiar al Papa Francisco. Id. Este fue, en verdad, el imperativo que indujo a muchos hijos de San Francisco a irse hacia las tierras del Nuevo Mundo, saliendo al encuentro de pueblos y gentes hasta ese momento desconocidos. El amor de Cristo los apremiaba, como dice San Pablo. Habían optado por entrar en una orden que esto no se conoce mucho, en una orden apostólica y misionera. La regla franciscana, tengo a decir, que es la primera regla que contempla un capítulo dedicado a las misiones, en aquel tiempo se decía, entre infieles y sarracenos. Es la primera regla donde se contempla esto. Nada extraño, pues, que la mayoría de los hermanos sintieran el mismo ardor apostólico de Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizara! Por eso, aún en vida del poverello de Asís, los conocidos como protomártires de la orden partieron para Marruecos. Y ahí está, aprovecho, el origen de la vocación franciscana de San Antonio de Padua. Fernando se llamaba antes de entrar en la orden. Así lo hicieron otros muchos, siempre dirigiéndose a tierras de la Media Luna y más tarde al Lejano Oriente, sobre todo China y Japón. Así lo hicieron los 12 apóstoles de México. La evangelización misionera está en el corazón mismo del carisma franciscano. Y ahí es donde tenemos que buscar, pues, las raíces de la aventura de los 12 apóstoles de México. Han pasado 500 años de una de las más grandes epopeyas de la historia de la Iglesia Católica y de su obra evangelizadora. Yo siempre digo que tal vez la Iglesia no supo aprovechar los 500 años de la evangelización para hacer notar la diferencia entre los conquistadores y los evangelizadores. Y es hora de que la Iglesia redescubra la hermosura de esa aventura de evangelización. Hoy, desde la antigua Nueva España, y mientras en Veracruz recuerdan su obra con un congreso internacional y un monumento enorme, que yo tuve la dicha de bendecir las dos primeras figuras de los 12 apóstoles, precisamente en el puerto de Veracruz, a donde llegaron en 1524, hoy, gracias a vosotros, a la Academia, los 12 héroes de Monroy, de Belvis, de Monroy, regresan a su tierra de la mano de los historiadores, pensadores, y en mi caso, a través de un hermano de hábito, no está improvisado que yo hoy vista el hábito franciscano, gracias a quienes habéis hecho posible este viaje de vuelta. Y ojalá vengan para quedarse. Sus nombres, el nombre de los 12 apóstoles de México, como aún hoy se les conoce en tierra mexicana, quedarán para siempre grabados con letras de evangelio en las grandes gestas de la Iglesia en lo que a la evangelización se refiere. Gesta comparable solo con la extensión del cristianismo en la Iglesia primitiva. Y es que su obra no se puede paragonar a la de los conquistadores, como ya dije, ni por los métodos ni por los fines, sino a la de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús desde la Galilea de los gentiles y salieron a predicar el Evangelio al mundo entero. Si algo cabe celebrar en estos momentos, cuando se cumplen 500 años de la llegada de los 12 a México, se lo debemos a estos hijos de San Francisco en proporciones muy elevadas. El resultado de su experiencia misionera fue la inserción del Evangelio en todas las situaciones humanas, el auge de obras de misericordia, el esfuerzo por impregnar las culturas
que encontraron con los valores del Evangelio. Su herencia sobrevive como la más pura y limpia de las fuerzas que transformaron y sostuvieron a este nuevo mundo. Transformación no solo espiritual, sino en numerosos y profundos aspectos de su ser. A los misioneros en general, a las órdenes mendicantes en particular y a los franciscanos de un modo muy, muy especial, se debe y se les aprecia por su entrega generosa a la defensa y al bienestar de la raza indígena. Usted lo señaló. Su contribución al arte, a la enseñanza, a la música, a la preservación de viejas culturas y a la construcción de las nuevas. El pueblo sencillo marcó las diferencias entre ellos, conquistadores y misioneros. Diferencias que a veces los historiadores no saben o no quieren distinguir. Sus nombres. Sería largo y tendido detenernos sobre cada uno. Yo simplemente los voy a enumerar. Fray Martín de Valencia, perteneciente a la provincia franciscana de Santiago de Compostela. Después de estar en Portugal, se retiró a Belvís, donde edificó el monasterio de Nuestra Señora de Berrocal, y en donde dejó fama, cito, de buen ejemplo y doctrina. Este fue el primer custodio, el primer superior de todos los franciscanos de México. Y hay que reconocer que conocía muy bien la lengua nativa. Otro, Fray Francisco de Soto. También este era de la provincia franciscana de Santiago. Fue primero guardián en Villalpando y Benavente, y Sahagún lo califica de varón de gran talento y muy ejercitado y docto, así en las cosas espirituales como en la santa teología. Quiero decir que todos ellos, al menos los sacerdotes, que eran 10, había solo 2 hermanos laicos, provenían de estudios de la universidad. No tenían títulos, porque en ese momento, gracias al capítulo general de Toledo, estaba prohibido a los frailes obtener títulos, pero no estaba prohibido estudiar. Y todos ellos vienen de la universidad, y todos ellos vienen de la estricta observancia. Este es otro dato que hay que tener en cuenta. Por tanto, se pone en perfecto diálogo la santidad de vida y la ciencia. Ahí está el gran secreto del éxito, a mi modo de ver, de la epopeya evangelizadora. Bueno, nos cuenta las crónicas del tiempo que Fray Francisco del Soto se distinguió por la defensa de los indígenas. Esto es una constante en todos estos. La defensa de los indígenas, incluso contra el parecer, ya sé que esto suena poco a llevar el agua a mi molino, pero las crónicas lo dicen, incluso en contra de lo que pensaba Fray Bartolomé de las Casas. Que no hay que olvidar que se vino a Europa rodeado de 100 esclavos, cosa que jamás esto pasaría con los 12. Bien, otro, Fray Martín de la Coruña, viene definido en la obediencia, porque el general daba la obediencia para las misiones como hermano, confesor y predicador docto. Y destacó por su vida de oración y por el conocimiento de nuevo de la lengua vernácula. Otro, Juan Suárez,
definido también en la obediencia por confesor y predicador docto. Este nos dejó obras escritas que han llegado a nosotros. También, y no estoy a leer porque me repetiría, pero hay que señalar, defensor y protector de los indios, viene definido en las crónicas de la época. Fue presentado varias veces como candidato a obispo. Y bueno, aunque dicen por ahí que ninguna mitra cae en el suelo, en el caso de los 12, varios renunciaron a ser obispos. Otro fraile de los 12, Antonio de Ciudad Rodrigo. No leo lo que escribí aquí porque es repetir. Docto, buen predicador, conocedor de la lengua local y defensor de los indígenas. Toribio de Motolinía. Este es el más importante de todos. Bueno, el apellido, Motolinía, que quiere decir pobre. Porque las crónicas de la época dicen, hablando de los franciscanos, visten como nosotros, comen como nosotros, hablan como nosotros y van descalzos como nosotros. Lo que más llamó la atención a los indios fue la pobreza de los 12. La pobreza, porque contrastaba totalmente con los conquistadores. Y entonces, pues esta palabra la repetían constantemente los indios. Toribio preguntó el significado y dijo, desde ahora quiero que me llamen Motolinía. Fray García de Cisneros, la misma historia, docto y de vida ejemplar. Fray Luis de Fuenlabrada, predicador, este viene de Toledo, predicador insigne. Sabemos poco de su vida anterior a la ida a México, pero lo que sabemos es que fue un experto, una vez que llegó a México, de la lengua vernácula, que era el náhuatl. Después Francisco Jiménez, varón de gran sinceridad y humildad y muy docto en derecho canónico. Era de Salamanca y este era de la provincia de San Miguel. Dicen las crónicas que era muy amable, cándido, humilde y sincero, y experto de nuevo en la lengua local, el náhuatl. Fray Juan de Rivas, lo mismo, experto en la lengua original, vernácula. Y después vienen los dos hermanos legos, como se decía entonces, Fray Luis de Palos y Fray Andrés de Córdoba, que siendo hermano, no sacerdote, dicen que era experto en la lengua vernácula y en la predicación, no era sacerdote. Bien, estos son los nombres de los 12, hombres bien formados, observantes de la regla que habían profesado, menores como su condición franciscana los exigía, hombres de profunda comunión entre ellos, con la orden y con la Iglesia. Al frente de ellos, ya dije, estaba Fray Martín de Valencia y hay que decir que Fray Quiñones, que llegó a ser cardenal, era el general de la orden, pues los preparó personalmente con un mes de retiro en Santa María de los Ángeles, donde les entregó 2 documentos. La obediencia, que eso nos la entregan los superiores siempre que hay traslados, y unas constituciones o instrucciones. ¿Qué le decían las instrucciones? Porque la obediencia es más genérica. Les decía, sintetizo. Bueno, añado que esta instrucción viene considerada por algunos historiadores como la carta magna de la civilización mexicana.
En ella, Fray Quiñones pide a los 12 que sigan las pisadas del Padre San Francisco, que no aguarden, cito, ceremonias ni ordenaciones, sino guardar el Evangelio. Y que su vida y conversación no se aparten nunca de él. Finalmente les pedía que predicasen el Evangelio con pobreza y humildad, con amor desinteresado, hasta la pérdida de la propia vida. Ya en México, los 12 fueron solemnemente recibidos por Hernán Cortés, y los indios sufrieron un gran impacto al ver a Cortés arrodillándose y besando el hábito medio roto, sabe Dios cómo iba, de estos misioneros. Costumbre que después cogieron los indios, según las crónicas. Le besaban el hábito e incluso los pies a los... Un testimonio de todo lo que sucedió en México es importante, es el libro de los coloquios y la doctrina cristiana, que está escrito en castellano y en náhuatl y que se conserva actualmente en la Biblioteca Vaticana. ¿Cuáles son las claves del éxito de la evangelización? Bueno, yo creo que la primera clave es la santidad de vida de estos hombres. Atrás quedan los hechos y los días. Su obra permanece después de 500 años. Y también permanece la ejemplaridad de aquella vida, de aquellas vidas enraizadas y vividas en fidelidad al Evangelio que los 12 habían profesado el día de su entrada en la orden franciscana. Prometo, decimos cuando hacemos la profesión, observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia sin nada propio y en castidad. Para comprender la obra evangelizadora llevada a cabo por los 12, hay que partir de la fuerza espiritual que les movía. Sin una profunda motivación espiritual, estoy citando a un historiador conocedor muy bien de los 12 apóstoles, sin esa fuerza evangelizadora o sin esa motivación espiritual, no se puede entender esta epopeya. Cierto que, como veremos, hay una fuerte organización detrás de todo ello y muchos recursos humanos, pero los 12 eran, ante todo, hombres de fe profunda, esperanza cierta y caridad verdadera. Hombres crecidos a la sombra frondosa de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Muchos, como ya hemos dicho, eran doctos, pero en la orden franciscana habían aprendido la prioridad del buen ejemplo. Su predicación estaba autentificada con su vida en sencillez, austeridad, humildad y minoridad, y pobreza radical, conventos pobres y pequeños, objetos litúrgicos sencillos. Es interesante cómo un fraile denunció a otro porque tenía 2 casullas, para ver que los objetos litúrgicos eran muy sencillos. Objetos litúrgicos sencillos, y no podían aceptar de los indios casullas y otros objetos litúrgicos bordados. Es importante subrayar que muchos de ellos murieron con fama de santidad. Bien podemos decir que, haciendo vida la regla profesada como proyecto de vida, los 12 se lanzaron a la obra de la evangelización con la única arma de su testimonio basado en la pobreza, a la manera franciscana, sine proprio, en la obediencia vivida con libertad evangélica y en castidad como amor indiviso, añadiendo a estos elementos esenciales del carisma franciscano la nota de la fraternidad, según le pidió San Francisco: todos vosotros sois hermanos. Y de la familiaridad, muéstrense familiares entre sí, evitando en todo momento airarse y turbarse por el pecado de alguno, porque la ira, estoy citando a San Francisco,
y la turbación impiden en sí y en los otros la caridad. Y añadiendo siempre el trato de la alegría del corazón. ¿Cómo no iban a ganar los corazones de los indígenas, aquellos cuyos corazones fueron conquistados primero, como Pablo, por Cristo? Sus actitudes no podían ser más evangélicas. Fueron desarmados, como corderos en medio de lobos, sin alforjas, ni saco, ni bolsa, ni bastón. Todos sencillos como palomas, pero al mismo tiempo astutos como serpientes. Con ese sentimiento típicamente franciscano de alegrarse con lo que a los demás hace feliz, dejándose convencer y seducir por la verdad y la belleza allí donde la hallaran. No es claudicación, sino fidelidad creativa que busca la belleza en las huellas del Creador. Con estos cimientos los 12 han plantado la cruz de Cristo en México. Sin duda que en sus corazones resonaban las admoniciones de San Francisco, cuando en su regla pide a todos los hermanos predicadores, cito, orantes, trabajadores, tanto a los clérigos como a los laicos, que se esfuercen por humillarse en todo y no gloriarse ni gozarse de sí mismo. En las crónicas, algunas crónicas dicen que los indios se maravillaban de que ante las humillaciones a las que le sometían algunos conquistadores, ellos nunca respondían. Sin duda que en ellos resonó en más de una ocasión el mandato del Padre San Francisco, referido directamente al comportamiento de los hermanos que iban entre sarracenos y otros infieles. Primero debían testimoniar con sus vidas que eran cristianos y luego, cuando al Señor pareciese bien, predicar la palabra de Dios. Por otra parte, San Francisco fue bien claro sobre las exigencias a tener en cuenta por los hermanos que se dedicaban a la predicación. Dice Francisco, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a los hermanos a que se guarden de toda soberbia, vanagloria, envidia y avaricia, y preocupación y afán de este mundo. En cambio, dedíquense en aquello que por encima de todo deben desear, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Esta es la gramática que aprendieron desde muy jóvenes los 12. No olvidemos, como he dicho ya, que provenían todos de la estricta observancia de la Orden de San Francisco o de la Reforma alcantarina. Seguro también que este fue el criterio usado por los ministros para enviarlos a anunciar el Evangelio en el Nuevo Mundo. Criterio que ya aparecía en el testamento de Isabel la Católica. Ella pedía frailes, doctos y al mismo tiempo santos. Es verdad, y esto es bueno recordarlo, que los franciscanos contaron con la simpatía y el apoyo de Hernán Cortés, quien como buen político vio las ventajas que le traería la conversión de los indígenas. Pero esto duró pocos años. Después tuvieron que soportar la oposición de los traidores, lugartenientes de Cortés, y de la nefasta primera audiencia. Y si se ganaron el valor de la segunda audiencia y de los primeros reyes, fue a base de un gran derroche de energía, abnegación, humildad y paciencia. Fue su desinterés, pobreza y sencillez, entre otras palabras, su santidad de vida, lo que les ganó el amor de los indios y el respeto de todos los conquistadores. Otra clave que hay que entender, la inculturación. Ellos no conocieron esta palabra que hoy se usa mucho en la Iglesia, inculturación del Evangelio en las culturas y evangelización de las culturas. Bien, ellos no conocieron la palabra, pero la practicaron. ¿Cómo? Primero, conociendo la cultura indígena. Muchos aspectos de la cultura precolombina los conocemos gracias a las obras que han dejado los franciscanos. Después diré cuántas. No me detengo en esto, pero hay que reconocer, como nos dice Sahagún, que no siendo eruditos, eran
letrados. Y tenían una gran preparación y tenían una gran curiosidad por conocer lo desconocido. Son preciosos todavía hoy para la historia de la cultura precolombina en México, el sistema educativo, los ritos de matrimonio, la manera de hacer la guerra, los procedimientos en sus juicios y pleitos, la genealogía de los señores que gobernaban México, las ceremonias con las que investían a los nobles y los ritos fúnebres. Son, preciosos los testimonios que nos han llegado gracias a Fray Toribio de Motolinía y a otros franciscanos llegados un poco más tarde como Fray Jerónimo Mendieta, Fray Juan de Torquemada y Fray Andrés de los Olmos. Inculturación, conocer la cultura. Tercera clave, el aprendizaje de las lenguas locales. Cuando se habla de la inculturación hay que partir de lo básico, que es aprender la lengua local. Como hemos dicho anteriormente, muchos de los 12 llegaron a ser expertos en la lengua náhuatl. Cuentan las crónicas que algunos se afilaban los dientes, fíjense a dónde llegaban, para poder pronunciar bien la lengua que aprendían fundamentalmente de los niños. Llevaban consigo cuadernos cuando podían jugar con los niños y apuntaban allí las palabras que les llamaban la atención. Y después preguntaban por el significado. Los niños le enseñaron náhuatl y los misioneros le enseñaron latín, llegando a dominar los indígenas la lengua de Cicerón en grado altísimo. Pero no solo aprendieron el náhuatl, sino otras muchas lenguas locales como la lengua huasteca, la totonaca y la tepuahua. Eso por lo menos, de esas lenguas tenemos testimonios. Es significativo, fíjense ustedes en este dato, que de las obras que se escribieron en lenguas indígenas entre el 1524 y el 1572, 88 fueron escritas por los franciscanos, 16 por los dominicos y 8 por los agustinos. Los jesuitas llegarán más tarde. También es significativo que gracias a los franciscanos, según hoy sabemos, se conservaron 16 lenguas porque lograron darles gramática. Gracias a ello hoy se conservan. Bueno, otro factor gracias al cual lograron realmente evangelizar fue la asimilación del esquema cosmogónico. La religión en el mundo mesoamericano no era solamente un sistema de creencias acerca de un conjunto de divinidades, sino un concepto mucho más profundo. Era un esquema cosmogónico que regía todas las facetas vitales. Por esta razón, los franciscanos instrumentalizaron un sistema que permitió abarcar a todos los grupos sociales y a todos los aspectos de la vida indígena. Las relaciones familiares y sociales, los métodos de trabajo, actividades, vida privada y comunitaria. Por ejemplo, en las poblaciones a ellos encomendadas mantuvieron la jerarquía social entre caciques indígenas y los machueles, privilegiando la educación de los hijos de los principales en colegios de reconocido prestigio, como el de Santa Cruz de Tlatetolco, tal como se hacía en el Calmenac azteca, o participando de forma activa en el proceso de adaptación e integración de los naturales en las nuevas formas de trabajo y explotación de la tierra que los españoles impusieron tras la conquista de México, fundando centros de enseñanza técnica y artesanal.
Aquí me viene a la mente un paisano mío, fuimos bautizados en la misma pila bautismal. Hoy es un beato, el beato Sebastián de Aparicio, que en México es veneradísimo. Hay pueblos, yo estuve varias veces por Puebla, que llevan el nombre del el beato San Sebastián de Aparicio. Todavía no es santo, probablemente lo harán en breve, pero y este hombre que fue como conquistador, entre otras cosas que hizo como conquistador, después fue fraile, a los 72 años se hizo fraile y murió a los 94. Pues entre otras cosas fue el que llevó la rueda, la carreta al Nuevo Mundo. ¿Para qué? Para evitar que los indios llevasen pesos a sus espaldas. Hoy es el patrono de los conductores en México, veneradísimo por todos. Esto como ejemplo de esta inculturación. Bien, otra cosa que hicieron los franciscanos fue la sacralización del calendario indígena. Igualmente sacralizaron y ritualizaron el calendario indígena con fiestas y acontecimientos religiosos en los que las procesiones, el teatro, la música y la danza, tan presentes en las festividades de la religión mesoamericana, se convertían en instrumentos metodológicos para transmitir el mensaje evangélico, que al ser protagonizado por los propios naturales, redundaba en su apropiación de las creencias y comprensión de los dogmas cristianos. Los franciscanos adoptaron formas religiosas prehispánicas para un contenido cristiano que desemboca ya a finales del siglo XVI y con toda fuerza y vitalidad en la cultura barroca, en una especie de sincretismo religioso que asimilaba a Tomatzin, perdonen la pronunciación, pero no me sale mejor, Tomatzin, de las formas de la diosa madre de Mesoamérica con la Virgen María. O Intloque y Mahuaque, el amo del próximo y del lejano, que aludía al Señor de la dualidad para significar a Dios. Vemos ahí un gran esfuerzo de inculturación. Por eso, cuando hubo un escándalo muy fuerte ahí en el Vaticano, porque el Papa permitió que la diosa de la tierra estuviese presente en el sínodo amazónico, etc. Algo de esto ya hicieron los franciscanos hace 500 años. No nos escandalicemos de cosas que no hay por qué escandalizarse. Otra cosa, la comida. Como ya dije, comían exactamente como los indígenas. Tortillas, que es el pan de los indios hecho de maíz, ají o chile, y capalíes, que son cerezas de la tierra, y tunas. Era lo que comían los frailes, como cualquier indio. Otra cosa importante fue que ellos favorecieron el mestizaje. El mestizaje. Como el tiempo pasa, salto. Otra cosa, las reducciones. Y aquí tengo que decir que hay un error histórico bastante frecuente. Pensamos que las reducciones son obra de los jesuitas. Fueron los primeros que... es verdad que los jesuitas tuvieron reducciones, pero las primeras fueron los franciscanos. Es más, tenemos un testimonio de Motolinía donde defiende esto, porque dice, de otro modo, no sabemos cómo de otra manera ellos pueden ser bien instruidos o informados en las cosas de Dios. Hay que comprender que las poblaciones de indígenas pues estaban muy dispersas. Ni sé qué inconvenientes hay en juntarlos, que pesa más que el provecho que se les sigue. Tal vez lo que dio mucha fama a los jesuitas, y la merecen,
ha sido esa famosa película La Misión. Y repito, ellos han promovido las reducciones, pero antes que ellos ya las favorecieron los franciscanos. Bueno, sería importante, yo sé que aquí hay una experta de arte y no me voy a detener, los franciscanos adaptaron a la arquitectura y al arte locales las construcciones. Yo tengo muy en mente una iglesia nuestra en México, donde efectivamente se ve clarísima la influencia indígena, con el patio donde se juntaban, el atrio, que correspondería al lugar de los sacrificios humanos, pero que ahí ya no había para nada eso, y después el mismo diseño y la pintura de las iglesias recordaban la decoración de los espacios sagrados de los indígenas. Termino señalando la gran labor educativa en favor de los indígenas. Como ya quedó dicho, los franciscanos se sirvieron mucho en su labor evangelizadora de los niños y muchachos a los que quisieron formar adecuadamente. Partían de los niños para que éstos evangelizaran a sus padres. Esto hizo que muy pronto se implantaran escuelas misionales o conventuales. Eran escuelas construidas en su mayoría al lado de los conventos, en los que en régimen de internado se educaban especialmente a los hijos de los caciques y principales. Aquí yo dije antes, citando un texto evangélico, que los franciscanos fueron, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Ellos querían ganarse a los caciques, a los principales. ¿Cómo? Pues a través de los niños. Y eso fue el éxito también de poder llegar a todas las clases sociales. En las escuelas, además de las primeras letras y de la catequesis, se enseñaban artes y toda clase de oficios. Escuelas importantes en este sentido fueron las de Texcoco, la de Tlaxcala, la de San José de los Naturales, la de Mani, en Yucatán y otras. Particular mención merece el colegio de Tlatelolco, inaugurado el 6 de enero de 1536 con gran solemnidad, como nos cuenta Mendieta en su historia. En él se enseñaba gramática, lo equivalente a la enseñanza media o secundaria nuestras. Se enseñaba en lengua nativa, traducida por los franciscanos del español al náhuatl. La base de tal enseñanza era el latín, que los franciscanos, como ya he dicho, habían enseñado a los niños. Los alumnos de los colegios eran escogidos entre los mejores de las escuelas conventuales. Muy pronto se enseñaron también filosofía, artes y teología. Esta última, sobre todo, para los candidatos indígenas al sacerdocio, que los franciscanos defendieron siempre que podían acceder a las órdenes sagradas. Esto fue una gran discusión. No fue fácil mantener este colegio. Muchos seglares se oponían a la educación de los indios, pues daban por mal empleado cualquier beneficio que se les haga, según nos cuenta Mendieta. Tampoco faltaron dificultades por algunos miembros de la misma orden franciscana. No tenemos noticias de quienes por parte de la orden se opusieron. Lo cierto es que la orden, en cuanto tal, lo apoyó colocando en 1569 a Fray Bernardino de Sahagún al frente de él. Los franciscanos tuvieron que luchar contra la oposición de los mismos obispos, Moya de Contreras y Montufar. También defendieron que los indios tenían capacidad para realizar cualquier tipo de estudios, incluidos los de teología, pues eran, cito, hábiles para cualquier virtud y habilísimos para todo oficio y arte, y de gran memoria y buen entendimiento.
Hay que reconocer también que defendieron este colegio contra algunas órdenes mendicantes que llegaron inmediatamente después. Un gran mérito de este colegio es que sirvió de modelo para crear otros colegios semejantes, como el de San Andrés de Quito, famosísimo, que aún hoy se conserva, y algunos seminarios para indígenas. Todavía hoy es una referencia para los movimientos indigenistas. Concluyo. Los 12 y los otros franciscanos de la primera hora que llegaron a México se inspiraron en el ejemplo de la primitiva iglesia e intentaron hacer en la Nueva España una iglesia pobre, humilde y cercana al pueblo. Del ministro general Fray Quiñones y del mismo Papa León X habían recibido la misión de implantar en aquellas tierras el Evangelio de Cristo. Lo llevaron a cabo dejándose atraer por la religiosidad de los indios y por su pobreza, así como estos no dejaban de admirar la pobreza y minoridad de los frailes, en claro contraste con la vida que llevaban los conquistadores españoles. Hay que recordar que 5 de los 12 renunciaron a obispos, la minoridad. Viven como nosotros. Era el testimonio que daban los indios sobre la vida de los 12. Esto hizo que hubiera una simpatía natural de unos para con otros, lo que facilitó grandemente la tarea evangelizadora llevada a cabo por los franciscanos. Si la fe, hoy como ayer, se transmite no tanto por proselitismo, sino por contagio, como repetía Benedicto XVI y repita ahora el Papa Francisco, los 12 han transmitido la fe por contagio, por la cercanía al pueblo. Realmente eran los frailes del pueblo, como 5 siglos después nos llamó Juan Pablo II a los franciscanos. Su cercanía a los indios es proverbial, es un anticipo de lo que hoy llamaríamos opción preferencial por los pobres. Gracias a su opción por los últimos, lograron mejorar el estilo de vida de los indios al servicio de los españoles y de los caciques indígenas, con escuelas y hospitales, así como la abolición de la esclavitud y de los sacrificios humanos. Me viene a la mente, por ejemplo, la primera escuela para niñas indígenas en México fue fundada por los franciscanos. Y al principio los reyes le impusieron maestras normales, pero parece que no daban muy buen resultado porque tenían otros intereses. Los franciscanos escribieron inmediatamente a los reyes pidiendo religiosas y se las mandaron. Pero lo importante es el dato. La primera escuela para niñas indígenas fue fundada por los franciscanos, cerquita de Puebla. Ellos, los 12, no conocieron ni usaron la expresión opción por los pobres, pero vivieron todo lo que en ella se encierra. El pueblo supo captar desde el principio la gran diferencia entre los conquistadores y los misioneros. Por otra parte, si la sociedad, también la de hoy, escucha de mejor gana a los testigos que a los maestros, y si escucha a estos es porque son también testigos, como decía San Pablo VI, los 12 han sabido rubricar sus palabras con la autenticidad que les daba su estilo de vida. Es significativo que casi todos murieron, como ya he dicho, con fama de santidad. Ellos armonizaron la vida con la palabra, la ciencia, todos eran doctos, incluso los hermanos laicos, y la santidad de vida. Por todo lo que fueron y siguen siendo en México, los 12 apóstoles bien merecen nuestra consideración y admiración, así como el que sigamos profundizando en el conocimiento de su obra, que estoy seguro se llevará a cabo en el Congreso de octubre. Extremadura, nuestra tierra, sí, nuestra tierra, que yo me siento extremeño, aunque tengo acento gallego, como habrá notado. Extremadura, de donde salieron, puede sentirse sanamente orgullosa
por estos hijos del poverelo de Asís y particularmente esta tierra de donde salieron. Muchas gracias por vuestra atención.